En la estación Shell, autopista La Plata, Buenos Aires. Cargo solo 500 pesos de nafta y entro en el café de la estación y pido y me siento. Bebo de a sorbos cuando veo entrar a Gonzalo Leónidas Chávez. Cabizbajo como siempre, el negro me saluda y pide lo suyo en la barra y lo invito a sentarse a mi lado. Hablamos pocos minutos, lo suficiente para entrarle a la derrota, tema que nadie quiere tocar en estos tiempos, pero al que él le acaba de dedicar un libro. Me mira sin tocar su café humeante y sonríe ladino. Cuando le pregunto por el futuro, cita a Walter Benjamin. La historia voraz, un fárrago de posibilidades. El futuro hay que inventarlo. Tiene rostro de profeta. Cuando sus ojos se hunden entre lágrimas, en ese momento, no sé si me está mirando a mí o al recuerdo que tiene de mi viejo cuando tenía mi edad. Pero poco a poco me doy cuenta que la palabra invención lo llena de esperanza y prosigue con el otro W, ahora Walsh. En estos contextos de repliegue, el refugio son las bases, tiempo de seguir y de esperar. Dice que me hará llegar su libro sobre la derrota. Entonces lo abrazo y le traigo desde el auto unos poemas de regalo. Como todos los días, sigo rumbo para Buenos Aires. La historia del archivo de mi familia es un archivo que se constituye principalmente, por lo menos desde que yo nací, en agosto de 1976, y a partir de la desaparición de mis viejos, Rodolfo Jorge Axat y Ana Inés de la Croce, el 12 de abril de 1977, mi familia fue armando una especie de archivo, de acervo, en función de la documentación que de alguna manera acredita y respalda la situación de su desaparición, ¿no? Mi abuelo era abogado, inmediatamente cuando desaparecen mis padres y empieza a hacer todo un activismo judicial para obviamente dar con el paradero de mis padres, y empieza a interponer habeas corpus, escribe cartas a la curia, a los propios militares, a Videla, Arguindegui. Después, con la visita de la Comisión Interamericana, mi abuelo comienza a trabajar en la PDH y junto a otros abogados empiezan a recoger un montón de documentación en función de otros casos similares, de otros familiares. En el caso de mi abuelo se empezó a vincular con la OEA, la Organización de Estados Americanos, y empezó a canalizar cartas de familiares. Bueno, acá lo que yo tengo, por supuesto, son las cartas que mi abuelo le enviaba a la Organización de Estados Americanos y todas sus gestiones, ¿no? Y después empiezan a aparecer algunos archivos que también hay, tanto jurídicos como de la historia de mi papá, porque mi abuelo se empezó a dar cuenta, obviamente, mi familia, mi abuela, mis tíos, de que obviamente la desaparición ya era un hecho y que comenzaba a ser, por supuesto, una sistemática que aplicaba el terrorismo de Estado respecto de las personas que eran secuestradas. Y bueno, lo que obviamente ya con la democracia y demás empezaron a mi entender, yo ya era chiquito, a armar una especie de archivo para que cuando yo sea grande lo recibiera, que no solamente contara con esa documentación inicial de búsqueda de mis padres, sino que incluyera las cartas que mi papá le escribía a mi abuela, las cartas que mi papá le escribía a mi abuelo, a sus hermanos, los boletines de calificación de mi papá, y lo mismo del lado de mi mamá. Con el tiempo se fueron agregando además cuestiones mías, ¿no? Yo fui aportando a este archivo cosas de mi historia, ¿no? Fui aportando también, yo me recibí de abogado, empecé a asumir la querella en la causa de la desaparición de mis padres fueron vistos en el centro clandestino conocido como La Cacha, que fue llevado a juicio en el año 2013, y bueno, antes del juicio y durante el juicio, obviamente el archivo también se amplió con un montón de documentación que está vinculada a ese juicio. Esto es la sentencia del juicio de La Cacha, completa, ¿no? Esta es una pieza
una pieza judicial para mí fundamental en este archivo porque resume como sentencia y condena de los responsables del centro clandestino, digamos, lo que pasó, cómo desaparecieron mis viejos, en qué contexto y junto a quiénes desaparecieron. O sea, la poesía que yo trato de buscar y escribir está vinculada siempre a estos hechos de violencia institucional también, ¿no? La poesía también se encuentra con la violencia institucional. La idea es no estetizarla, ¿no? Poesía en memoria no es tampoco creer que el pasado debe ser tomado como una cosa para poner adentro de una vitrina y mirarlo, ¿no? Esto que está acá también hay que ponerlo en discusión. Entonces, poesía y memoria es también discutir este archivo, no solamente, digamos, dejarlo en un museo, sino me parece que también significa criticarlo, ¿no? Asumir una crítica del archivo, discutirlo, ponerlo en discusión, ponerlo en movimiento, ¿no? Mal estaría que todos estos papeles que están acá quedasen, digamos, congelados, ¿no? Una especie de museo de todo esto. Yo elijo la poesía y la memoria en un sentido de, no solamente de no olvidar y de recordar y del hecho de la rememoración, sino poesía y memoria en un sentido más de interpelación, poesía y memoria más de crítica social, poesía y memoria más de también de interpelar a mi propia generación sobre la voz que construyó, no otra cosa. Esto es un cuaderno viejo, son poemas viejos, registros viejos. Mi devota, mi aliada, mi animal consanguíneo, fugado del linaje de lobos con ojos y con uñas, en ascensión, hermana, pariente cercano, prima, tía, señora, perra, niña, abuela, perra, acosada de pronto por jaurías de ruedas y voltajes, velocidad y niebla, saltarina, promiscua, suplicante, mendiga entre los muebles, perra mía, de tiempos exiliados, busco, terminal, a tu calor, compasivo, tu vivir ignorando los cómputos extremos, el final y el comienzo de las cosas. Este es un texto que jamás publiqué y que está perdido acá en el diario.